Las mejores novelas turcas cortas del 2022. Hola turcaditos, aquí les dejo las mejores series turcas cortas en español en lo que va de este 2022, que fueron buenas historias, tienen un final y que les recomiendo. Algunas están en YouTube, también les dejé los links. ¡Comenzamos! Número 6. Erkekseverse, los hombres aman. Una bonita novela romántica recomendada y cuya trama gira en torno a Zeynep, quien estuvo casada con un hombre llamado Oktay, quien la engañó con otra mujer, y es así como ella deja de creer en el amor. Ahora es divorciada y madre de unos gemelos. Tiempo después conoce a un hombre con todo lo que ella busca. Él es diferente, guapo y caballeroso. Su nombre es Kenan Arjansoy, quien es un joven y exitoso empresario con todo en la vida que atrae a las mujeres, pero además es soltero. Su trabajo es lo primero en su vida y no le interesa el amor hasta que conoce a Zeynep y todo cambia, pues Kenan tiene una socia llamada Yelda. Ella espera que con la sociedad que tienen, él con el tiempo se enamore de ella, pero Yelda también se da cuenta que Zeynep es ahora su rival a vencer y enemiga por el amor de Kenan. Número 5. Anerede o Dónde. Cortita, divertida y muy emotiva novela que trata sobre los 3 hijos de una de las familias más importantes de Bursa, quienes fueron enviados a Estambul para que tengan una buena educación universitaria. Pero su vida es muy diferente a la que esperan sus padres, pues su hijo Murat, quien debería estudiar Derecho, en realidad es un adicto a los cupones de apuestas. El menor de sus hijos, Omer, a quien sus padres hacían estudiando ingeniería, se convirtió en un músico aficionado trabajando en bares, y el mayor de los 3 hijos, Ferit, abandonó la facultad de medicina sin saberlo su familia y se ha convertido en un incorregible mujeriego con el dinero de sus padres. Ahora Ferit, cuyo mundo entero son las mujeres, prefiere vivir rodeado de chicas hermosas y solo piensa en diversión ante las atenciones de ellas, sin conformarse con una sola. Un buen día Ferit conoce a Sera y cambia su vida por completo, y todo se pondrá peor cuando su familia en Bursa descubra que sus hijos no están estudiando. Número 4. Sevnek Zamanı, Tiempo para amar. Una historia de amor corta, pero vale muchísimo la pena, pues tiene un gran final. En ella se relata la vida de Firuze, una muchacha que tuvo una infancia muy difícil, por lo que hoy es una mujer de carácter fuerte y decidido, inteligente y muy trabajadora, y sueña con enamorarse un día. Una mañana, mientras iba en transporte público, se cruza con un apuesto hombre llamado Kaan. Él pasó una desilusión amorosa anterior y desea sanar la herida que le dejó. Cuando conoce a Firuze, siente un amor que pensó no volvería a vivir, pero Kaan guarda grandes secretos y misterios, y el pasado de la familia de Firuze viene a destruir su nueva vida. Número 3. İçimizdeki Ateş, el fuego en nosotros. La novela trata la historia de 4 ambiciosos jóvenes candidatos a abogados, Bahar, Mert, Ege y Hale. Ellos recién lograron graduarse y comenzarán sus prácticas para obtener la licencia, y el lugar para seguir este camino es con el famoso abogado Doğan Yener y su esposa Tulin Tan. Los jóvenes deberán mantenerse libres de conflictos durante su pasantía, pero la vida les pondrá un gran obstáculo que los puede hacer abandonar su camino. Número 2. Gizli Saklı, Confidencial.
Una historia que trata sobre dos oficiales de policía, Nazli y Pamir, a quienes se les encomendó una misión en la que tendrán que trabajar en pareja. Ellos serán policías encubiertos, cambiando sus identidades y se desempeñarán como civiles. Tanto Nazli como Pamir tienen personalidades distintas y en un inicio no se agradan para nada y no desean estar juntos ni por la operación. Deben aprender a tolerarse para tener éxito en la misión. Por culpa de su trabajo pasarán mucho tiempo juntos en una relación de amor y odio que ninguno de ellos desea. Número 1. Kaderimi no Yunu, el juego de mi destino. Novela con un final de tremenda polémica, con una espectacular actuación de sus protagonistas, y relata la vida de Asiye, una joven madre de 2 hijos y esposa de Jemal. Aunque llevaba una vida feliz, su matrimonio se complica debido a problemas económicos, y es así como su cobarde esposo la abandona y ella sola saca adelante a sus hijos. Hasta que un día su hija es atacada por un hombre y el hecho termina en la muerte del atacante. Ante esta situación, Asiye huye junto a sus hijos del lugar. En esta huida se cruza con Mahir, un hombre que regresaba a Turquía después de años en Rusia, y les brinda la ayuda que ellos necesitan. Una nueva desgracia se atraviesa camino a Estambul en un accidente donde Mahir resulta gravemente herido. Debido a ello, Asiye y sus hijos se hacen pasar por la familia de Mahir y el destino la cruza nuevamente con Jemal, quien ahora está casado con la hija de una familia muy rica. Y de nuevo, mis hermosos, les agradezco que hayan visto hasta aquí. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Les mando abracitos, guruchurus.